Hare Krishna, mi nombre es Nimai Pandit Das, soy de Guadalajara, México, y agradezco mucho a Tavi Prabhu que me está dando esta oportunidad de compartir pues esta entrevista, esta tal vez un poquito biografía de mi experiencia a lo largo de la práctica de conciencia de Krishna, del maravilloso proceso de Bhakti. Pues me gustaría comenzar. Yo tuve la fortuna de tener unos padres conscientes de Krishna. A veces los hijos de devotos dicen que nacieron devotos. Yo creo que nacemos con la bendición de padres que son devotos y nos dan esa oportunidad de nosotros practicar conciencia de Krishna. Entonces, algo que mis padres siempre se esforzaron mucho durante nuestra infancia era darnos una impresión positiva y una inspiración para poder practicar conciencia de Krishna. Porque realmente yo considero que eso es lo más importante cuando un niño nace y crece dentro de la conciencia de Krishna, es que él realmente tenga un impacto positivo en su vida, que realmente él pueda entender y realizar que no hay nada más hermoso, no hay nada más valioso, no hay nada más maravilloso que poder tener la oportunidad de conocer a Krishna. Yo personalmente recuerdo cuando éramos niños, mis padres específicamente, ellos siempre han sido personas como muy disciplinadas en su sadhana espiritual, a la hora de cantar sus rondas temprano en la mañana, todos los días a las 7 de la mañana, por ejemplo, antes de irnos a nuestra escuela, que entrábamos a las 8, pues teníamos Govinda, teníamos Guru Puja, y después desayunábamos, tomábamos Prasad, y para mí era una experiencia muy bonita. Obviamente no siempre lo hacía con el ánimo así maravilloso, de qué bonito Govinda, pero mis padres todos los días lo hacían, ¿no? Independientemente de la circunstancia o el reto, siempre comenzábamos nuestro día de esta manera, ¿no? Y ya después, por la tarde, nos turnábamos con mi hermano Dharmaraj, que es mi hermano mayor, nos llevamos 2 años. Nos turnábamos, él unos días hacía el Artik de Sundar Artik. Específicamente él hacía martes, jueves y sábado, y lunes, miércoles y viernes lo hacía yo. Era así como más o menos la dinámica que siempre mi mamá, mi Mataji, utilizaba en la casa para que de cierta manera nos involucráramos en el servicio a nuestras deidades, ¿no? Nuestras queridas deidades de Sri Sri Radha Pranabalava, que son las deidades que hasta la fecha mi Mataji, mi mamá está adorando, ¿no? Entonces, todos esos recuerdos, y también que bueno, en el templo de Nueva Nilachala, que es el templo de aquí de Guadalajara, donde está nuestro querido señor Jagannath, siempre refulgente con su sonrisa, él, en ese templo hacían un gran esfuerzo por cuidar a los niños, ya que éramos muchos. Tengo muchos amigos desde esa época que crecimos en el templo, y siempre había, por ejemplo, los sábados teníamos programas de clases para los niños. Teníamos juegos, teníamos obras de teatro y muchos otros recuerdos, ¿no? Realmente yo personalmente tuve como una infancia muy feliz en el templo. Dentro de los parámetros de las reglas del templo era curioso, ¿no? Pero en general siempre el hecho de tener tantos amigos dentro de conciencia de Krishna, o sea, por ejemplo, para mí ir el domingo al templo era algo como muy divertido, ¿no? Por supuesto, iba a ir al kirtan y todo. Pero después pues era más que nada ir a pasar la tarde con mis amiguitos devotos, ¿no? Entonces, pues tal vez alguna anécdota que yo recuerdo de mi infancia, que a mí personalmente me marcó muchísimo en un sentido de tomar con seriedad y sinceridad la conciencia de Krishna, aunque obviamente todavía no la practicaba, pero me daba cuenta que era algo muy valioso. Y es un recuerdo que hasta la fecha cargo, ¿no? Que fue un día que yo acompañé a mi papá a su trabajo. Mi papá es doctor, es el Prabhu Premananda. Y él trabajaba en un hospital, no me acuerdo si es un hospital o era un bueno, sí, digamos que era un hospital, para no complicarme. Y él pues estaba atendiendo pacientes, y yo como buen niño pues le dije, no, quiero acompañarte a tu trabajo. Y ya estuve ahí con él, obviamente él estuvo trabajando, y yo estuve dando vueltas ahí en
en el lugar. Y me acuerdo que ese día, yo estaba así, pues dando vueltas y jugando y divirtiéndome como niño. Y recuerdo que llegué a la ventana del consultorio de mi papá. Habrá sido mediodía, las 12, 1 de la tarde. Y recuerdo que vi a mi papá, así, estaba su escritorio y estaba girado hacia la ventana con los ojos cerrados, cantando su Gayatri. Entonces fue como una imagen muy poderosa para mí, ¿no? O sea, saber que él pues está en su trabajo, está en esto y en aquello, y él mantenía su disciplina espiritual, y sinceramente para mí fue así, y se veía como muy concentrado, ¿no? en su Gayatri, ¿no? Entonces esa imagen para mí como niño, estaba como en quinto de primaria, habré tenido unos 8 o 9 años. Para mí fue así como de las digamos, recuerdos de la potencia espiritual, ¿no? que tiene este proceso, ¿no? Y la seriedad con la que lo practicaba mi papá, ¿no? Entonces yo recuerdo así como ese momento, y yo puedo inclusive mencionar que una de las grandes inspiraciones en mi vida espiritual fue justamente ver el esfuerzo y la disciplina de mis padres, ¿no? O sea, saber que realmente ellos sinceramente todos los días, todo el tiempo siempre se estaban no solo esforzando por enseñarnos a nosotros de no tienes que seguir a Krishna, sino que ellos mismos en su práctica personal lo hacían, ¿no? Y si ese recuerdo es algo que en mi memoria, siempre que a veces me cuesta, por ejemplo, seguir mi disciplina en mis Gayatri o así, recuerdo eso y sé lo importante y lo poderoso, ¿no? que es el proceso, ¿no? De ahí más, pues de mi infancia disfrutaba mucho también, por ejemplo, las obras de teatro, cuando nos hacían hacer obras de Nrsimhadev, obras de Krishna en general. Siempre era muy inspirador y muy bonito en el templo poder hacer ese servicio. También en el cuarto de Pujaris había una devota muy maravillosa que yo aprecio y quiero muchísimo, que es justo se me fue su nombre, ahorita lo voy a recordar porque hasta la sigo viendo hasta la fecha, pero justo ahorita se me fue su nombre. Pero ella servía ahí en el cuarto de Pujaris, y ella desde muy niño, yo recuerdo que ella siempre fue como muy cariñosa, era como una mamá para mí esta devota. ¿Una madre máxima? No, es la hija de la madre Rasazun, se me fue su nombre. Su hermana mayor, Brayeshwari. Sí. Iba a decir Braya Lila, pero no sé por qué se me olvidó Brayeshwari. La acabo de ver hace una semana. Entonces ella siempre, desde que éramos niños, ella como que nos buscaba involucrar en servicio, y me acuerdo que nos decía que le ayudáramos a cortar flores. Eso era como lo que ayudábamos. Y nosotros como niños lo hacíamos más que nada porque ella nos daba dulces cuando terminamos de cortar flores. Pero es muy bonito crecer en una comunidad en la que siempre está buscando la manera de que los niños pues puedan recordar a Krishna. Entonces, de esto podría seguir contando diferentes recuerdos de mi infancia. Sin embargo, me gustaría avanzar un poquito más a mis 13 años, que es cuando más o menos empieza la adolescencia, la pubertad, que uno empieza como a ser más rebelde, y yo creo que ese es un proceso natural, ya sea que practiques conciencia de Krishna, tengas familia de devotos o no la tengas, es algo natural que nuestro cuerpo y nuestra mente necesita experimentar. Entonces, en esa edad de rebeldía, yo tuve una fortuna muy maravillosa, que fue cuando conocí a mi maestro espiritual, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 13 años, mi maestro espiritual, Hridayananda Das Goswami, él vino de visita a León, y mis papás, que son sus discípulos, tuvimos la oportunidad de ir a verlo, ¿no? Entonces a mis 13 años de edad yo recuerdo que el presenciar la potencia espiritual de un devoto tan avanzado, tan entregado, con tanta convicción, inteligencia, por tratar de hacer lo mejor posible para servir a Krishna, servir a Prabhupada, me impactó muchísimo a mis 13 años, ¿no? Entonces, en ese momento, yo puedo decir que fue como el antes y el después de mi vida espiritual, porque algo muy importante que yo considero que se debe valorar en la vida de alguien, de un hijo de devotos,
es el momento en que él decide practicar conciencia de Krishna, porque a veces se considera como que fue algo automático, ¿no? Y bueno, sus papás son devotos, pues por el ende también es devoto, ¿no? Sin embargo, en la experiencia, pues nos podemos dar cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ese momento de convicción, de claridad, es muy importante que alguien que conoce conciencia de Krishna de toda su vida tenga ese momento de conexión, ¿no? En mi caso, pues fue en ese viaje que tuve a León, y fue el momento que yo personalmente, internamente, tuve la decisión y la convicción de que quería practicar conciencia de Krishna y, pues, y sobre todo quería cantar el santo nombre seriamente, ¿no? Hasta antes de eso, pues muchas veces en mi vida, pues por ejemplo, a veces en mi casa, mi mamá, pues como siendo niño me gustaba mucho salir a jugar con mis amigos a la calle, entonces ella nos pedía que cantáramos una ronda, ¿no? O sea, ella decía, también puedes salir a jugar, pero antes de salir a jugar canta una ronda y te puedes salir a jugar, ¿no? Y que por supuesto que tiene beneficios, el santo nombre siempre tiene beneficios, sin embargo no es lo mismo cuando ya tú lo cantas por tu propia decisión a cuando lo haces porque alguien más te está pidiendo que lo hagas, ¿no? De hecho yo recuerdo en esos momentos que ya se agarraba la yapa y cantaba así, me pasaba atrás y me decía, Krishna, Krishna, Hare, 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 y me pasaba así todas las bolitas y yo le decía a mi mamá, ya terminé. Me decía, no es cierto, cantaste muy rápido, cántalo otra vez. Entonces, y ahí me tiene, bueno, vamos a, porque quiero salir a jugar, ¿no? O sea, realmente ese es Karma Mishra Bhakti, ¿no? O sea, yo más bien quería salir a disfrutar, quería salir a jugar, entonces tenía que cantar rondas, ¿no? Pero cuando yo voy a ver a mi maestro espiritual, a mis 13 años de edad, así, y realmente pues era muy niño, ¿no? O sea, tampoco tenía mucha comprensión, no es tampoco que había así leído muchísimo ni nada, ¿no? O sea, simplemente para mí el simple hecho de verlo, yo me di cuenta que esto es a lo que quería dedicarme, ¿no? O sea, que no había nada más importante en mi vida que poder dedicarme a tratar de servir al Señor Supremo, ¿no? Y a sus devotos. Entonces, en ese momento, a mis 13 años, yo le pedí refugio a mi maestro espiritual, le pedí si él me podía aceptar como su discípulo, como su aspirante a discípulo, y él me dijo que sí, y que si me portaba bien, tal vez la siguiente vez que regresara a México me podía dar la iniciación, ¿no? Entonces, para mí en ese momento, pues fue también obviamente cuando empecé a cantar mis 16 rondas seriamente, ¿no? Los 4 principios, bueno, de cierta manera, pues toda mi vida los había seguido, entonces no fue algo complicado, pero pues el cantar las rondas, ese sí era el reto, ¿no? Y yo me acuerdo que obviamente levantarme temprano pues me era muy difícil, no era un hábito que yo tuviera, y aparte pues me levantaba y tenía que ir a la escuela y otras actividades que mis papás siempre nos tenían, actividades por ejemplo deportivas, ¿no? Porque pues éramos 6 hermanos, entonces tanta pasión, tenían que tenernos ocupados. Entonces yo recuerdo que en esa época yo practicaba básquetbol. Entonces yo me iba en la mañana a la escuela, saliendo de la escuela a mediodía, hacía tarea y terminando la tarea me iba a practicar, eran como 2 horas de entrenamiento. Entonces, y regresando del entrenamiento, que regresaba tal vez 6 de la tarde, ahí en ese momento ya cenaba, y después de cenar me acuerdo que yo disfrutaba mucho subirme a mi azotea y cantar rondas, y era así como de las 7 a las 8:30, 9 de la noche, estaba yo en mi azotea cantando rondas, ¿no? Y me acuerdo que como yo sabía que si me bajaba de la azotea me distraía y no quería distraerme, entonces yo hacía mi voto de que yo no me bajaba de la azotea hasta que acabara mis 16 rondas, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que pues una época que me llovía, ¿no? Entonces ya me subía con mi impermeable y no me importa que me llueva, yo no me voy a bajar hasta que termine mis 16 rondas, ¿no? Para esa época también me estaba leyendo el Mahabharata, ¿no? Que fue como el primer libro que, digamos, también conscientemente decidí leer. Bueno, el primero fue el Néctar de Prabhupada, uno amarillo de Satsarum Maharaj. Ese fue el primer libro, digamos, en conciencia de Krishna que yo dije, no, quiero leerlo porque quiero conocer más así la Prabhupada, ¿no? Entonces, pues era un libro así como muy inspirador a mis 13, 14 años, 15 años, estamos hablando de esta etapa de la pubertad. Y después del Néctar de Prabhupada me leí el Mahabharata, ¿no? Entonces me acuerdo cuando leí el voto de Bhishmadev, para mí fue como esa inspiración, ¿no? Así como de no tengo que tener votos, que pase lo que pase los debo cumplir, ¿no?
Entonces me acuerdo que yo le pregunté a mi mamá y ella me dijo que el voto más importante era cantar tus 16 rondas todos los días, ¿no? Entonces, como para mí, si no las cantaba en ese momento en mi azotea, pues era muy difícil cantarlas en otro momento, ¿no? Entonces, naturalmente, pues pasó el tiempo había pruebas, no era difícil mantener el entusiasmo, cada vez había más tarea, pasé de la secundaria a la preparatoria. Obviamente, al tener un cuerpo joven, pues había muchos deseos materiales. Pero yo seguía tratando de esforzar, ¿no? Por ejemplo, los días que no podía cantar mis rondas en mi azotea, que era donde me gustaba, pues tenía mi counter, ¿no? Y en los camiones o donde pudiera seguía tratando de cantar el santo nombre, ¿no? Entonces, pues, para ir resumiendo la historia, pues obviamente mi maestro espiritual pues ya no había regresado a México, ¿no? Entonces yo estaba como un poquito desesperanzado porque pues yo quería recibir la iniciación y mi maestro espiritual me dijo que igual me la podía dar por carta, por correo electrónico, que mandara mi nombre, mandara mi yapa y que me daba mi iniciación, ¿no? Pero yo quería recibir la iniciación en persona. Entonces eso como que me desanimó un poco, sobre todo a mis 17 años, sí recuerdo, por ejemplo, como que dejé de cantar rondas, ya estaba como, pues estaba en quinto semestre de preparatoria, así como que me desconecté un poco y estaba así viviendo ese reto. Y bueno, pues recibí la noticia de que Gurudev pues iba a regresar a México, ¿no? Entonces el saber esa noticia pues hizo así como que me esforzara otra vez, ¿no? Porque pues quería poder recibir la iniciación, aunque siendo muy sincero tal vez no había cumplido tal vez el año que normalmente se pide, pero sí pues había cumplido como 4 años, luego dejé como por unos 6 meses. Sí cantaba rondas, cantaba como 8 rondas, 10 rondas y así, pero no cantaba las 16, pero cuando supe que iba a regresar, como que retomé, y en ese momento, estoy tratando de recordar si fue antes o después, no recuerdo en este momento específicamente, pero tuve la oportunidad de ir a tomar el Bhakti Shastri, ¿no? Que es el estudio del Bhagavad Gita en la comunidad de los devotos de Cuerámaro, ¿no? Que fueron en mis vacaciones de verano de cuarto semestre de prepa a quinto semestre de prepa. Entonces, no, sí fue antes de la iniciación. Entonces, pues tomándose en cuenta, realmente fueron como 2 meses solamente que no pude mantener como las 16 rondas, porque sí, yo me fui al Bhakti Shastri y obviamente eso tuvo como un impacto espiritual muy fuerte para mí, ¿no? O sea, estar en el ashram, en el templo, hacer Mangalartik todos los días, poder cantar mis rondas temprano, dedicar todo el día a estudiar, el fin de semana nos íbamos a distribuir libros, hacer Harinam, y algo que en ese momento me impactó muchísimo fue, no es cierto, eso fue después, disculpen, no voy a adelantarme. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy espiritual, muy maravillosa. Y ya regresé a mi último semestre de la prepa, ya era el sexto semestre, de quinto a sexto, o sea, como el último año de prepa más bien, y en ese último año, o sea, yo estaba en quinto, fue cuando vino mi maestro espiritual y tuve la oportunidad pues de estar ahí con él en Ciudad de México, y ya después de como 5, fueron a ver si 13, pues sí, como casi 4 o 5 años que estuve tratando de luchar con mis propios anartas, con mi disciplina, con mi pubertad, con la escuela, con muchas cosas, que pues tuve la oportunidad de recibir la iniciación espiritual, ¿no? Yo recuerdo que ese día de la iniciación, como que tuve un momento así como de mucha introspección. Estaba ahí en el templo de Ciudad de México con Radha Madan Gopal, y viendo hacia adentro de mí mismo, como que me percaté de que pues estaba lleno de demasiados deseos materiales, ¿no? O sea, sí me di cuenta que tenía muchos, hasta mis 17 años, quien a sus 17 años no tiene muchísimos deseos. Entonces tuve como una
sensación de